Busy Phillips revela su tumor cerebral y las 2 cirugías que cambiaron su vida. Hay noticias que llegan sin avisar y que, en cuestión de segundos, cambian por completo la forma en que una persona entiende su vida. Para Busy Phillips, actriz conocida mundialmente por su participación en Dawson Crece, ese momento llegó después de una etapa especialmente dolorosa. Poco tiempo después de conocer la muerte de su querido compañero James Van Der Beek, Busy recibió una noticia que tampoco esperaba escuchar. Le habían detectado un tumor cerebral. Lo más impactante de su historia es que la actriz no tenía síntomas que le hicieran pensar que algo grave estaba ocurriendo. No había señales evidentes. No imaginaba que una prueba médica rutinaria terminaría revelando una situación que la llevaría directamente a enfrentarse a uno de sus mayores miedos: entrar a un quirófano para someterse a una cirugía cerebral. La historia comenzó en un contexto emocionalmente devastador. En febrero de 2026, el mundo de la televisión se despidió de James Van Der Beek, protagonista de Dawson Crece, después de una larga lucha de 3 años contra el cáncer de colon. Su fallecimiento, a los 48 años, dejó profundamente conmocionados a sus seguidores y a las personas que compartieron con él una parte importante de sus carreras. Entre ellas estaba Busy Phillips. Los actores habían creado una relación especial durante su trabajo en la famosa serie juvenil. Con el paso de los años, aquel vínculo profesional se convirtió en una conexión que continuó siendo significativa. Por eso, la noticia de la muerte de James Van Der Beek fue un golpe especialmente duro. Sin embargo, apenas un día después de enterarse del fallecimiento de su compañero, Busy Phillips tenía programada una prueba médica. La actriz dudó seriamente si debía acudir. En un momento marcado por el dolor y la tristeza, la idea de someterse a una resonancia parecía difícil de afrontar. Pero fue su exmarido, Mark Silverstein, quien consiguió convencerla de que no cancelara la cita. Según el relato compartido por la propia Busy, él le hizo ver que quizás aquello era lo mejor que podía hacer por su amigo aquella mañana: cuidar también de sí misma y acudir a la prueba. Busy decidió ir. Lo que parecía un simple chequeo médico terminó convirtiéndose en el inicio de una experiencia completamente inesperada. La resonancia reveló que tenía un tumor cerebral. La noticia llegó como un golpe imposible de anticipar. Busy no había experimentado síntomas que le hicieran sospechar que algo estaba ocurriendo en su cabeza. Precisamente por eso, el diagnóstico fue todavía más difícil de asimilar. La actriz había acudido para realizar un control y asegurarse de que todo estaba bien, pero terminó enfrentándose a una palabra que provoca miedo en cualquier contexto: cáncer. De repente, su vida cambió. El diagnóstico obligó a tomar decisiones médicas importantes y la actriz tuvo que prepararse para entrar a quirófano. El procedimiento consistía en extirpar el tumor, una operación que inevitablemente despertó en ella un profundo temor. Busy Phillips ha hablado con sinceridad sobre el miedo que sintió antes de la intervención. Para una persona acostumbrada a trabajar frente a cámaras y mostrarse con energía ante el público, afrontar una situación así suponía una experiencia completamente distinta. Esta vez no había un guión, un personaje o una escena que repetir. Era su propia vida. Y también estaba su familia. Busy intentó no trasladar todo su miedo a su hija Birdie. En uno de los momentos más emotivos de su relato, explicó que le repetía que esa no era la historia en la que su madre moriría durante su último año de instituto. Quería transmitirle seguridad. Quería que entendiera que no se encontraba dentro de una historia inevitablemente trágica. Era una madre intentando proteger a su hija mientras, al mismo tiempo, intentaba controlar sus propios temores. Finalmente, llegó el momento de la primera cirugía. Por fortuna, la operación salió bien. Los médicos pudieron retirar el tumor y Busy comenzó a recuperarse. Después de pasar por una experiencia tan aterradora, parecía que había conseguido superar la parte más difícil. La actriz incluso recuperó rápidamente la energía, algo que reflejaba su deseo de volver a la normalidad y continuar con su vida. Pero precisamente esa rapidez con la que quería seguir adelante también preocupaba a quienes la estaban atendiendo. Busy recordó que las enfermeras le transmitieron una inquietud muy concreta. Según le dijeron, pacientes como ella podían preocupar especialmente porque parecía que no iban a reducir el ritmo lo suficiente como para descansar. Después de una cirugía cerebral, la recuperación no termina en el momento en que finaliza la operación. El cuerpo necesita tiempo. La mente necesita tiempo. Y la persona necesita aceptar que, por muy fuerte que se sienta,
detenerse también puede formar parte del proceso de recuperación. Bisi parecía tener dificultades para bajar el ritmo. Sin embargo, meses después, una nueva complicación obligó a cambiar de nuevo sus planes. La actriz tuvo que regresar al quirófano. Esta vez no era para retirar el tumor. Había desarrollado una infección por estafilococo en la cicatriz de la primera operación. La situación hizo necesario un nuevo procedimiento quirúrgico, durante el cual tuvieron que retirarle los clavos de titanio que habían sido colocados en el cráneo y tratar la infección. Lo que inicialmente parecía un capítulo cerrado volvió a abrirse. Y esta segunda cirugía tuvo un impacto emocional especialmente duro. Bisi explicó que, mientras la primera intervención había salido bien y le había permitido recuperar fuerzas con relativa rapidez, la segunda experiencia la afectó mucho más. Sintió que regresaba al punto de partida. Después de creer que había dejado atrás el momento más complicado, tuvo que volver a enfrentarse al hospital, a una nueva operación y a las consecuencias físicas y emocionales de todo el proceso. Según su propio relato, quedó muy afectada. Esa sensación de retroceder puede ser una de las partes más difíciles de cualquier recuperación. Cuando una persona siente que ha avanzado, recuperar fuerzas y confianza, una complicación inesperada puede hacer que todo parezca empezar de nuevo. Para Bisi Phillips, la segunda cirugía representó exactamente eso, pero con el paso del tiempo, aquellos momentos más difíciles comenzaron a quedar atrás. Actualmente, la actriz debe continuar realizando revisiones médicas periódicas de manera indefinida. Esas revisiones forman parte de una nueva realidad que deberá mantener en el futuro. Su historia, por tanto, no termina simplemente con una operación exitosa. Tampoco termina con la segunda cirugía. Ahora continúa en una etapa marcada por el seguimiento médico, la recuperación y la necesidad de permanecer atenta a su salud. Pero también representa la historia de una mujer que, sin presentar síntomas, descubrió de manera inesperada una enfermedad que la obligó a detenerse y enfrentarse a uno de los periodos más difíciles de su vida. La noticia resulta todavía más impactante por el momento en que ocurrió. Un día después de recibir la devastadora noticia de la muerte de James Van Der Beek, Bisi acudió a una prueba que cambiaría su propia historia. Dos compañeros de una serie que marcó a una generación quedaron unidos, de una forma dolorosa, por acontecimientos personales relacionados con el cáncer y la enfermedad. Primero, el público tuvo que despedirse de Van Der Beek después de su larga batalla contra el cáncer de colon. Poco después, una de sus compañeras más conocidas reveló que también había tenido que enfrentarse a un diagnóstico inesperado. Bisi Phillips no es solo conocida por su trabajo en Dawson Crece. Antes de su participación en la serie, destacó por interpretar a Kim Kelly en Freak and Geeks, una producción que ayudó a consolidar su presencia en la televisión. Posteriormente, su papel en Dawson Crece la hizo todavía más reconocida y permitió que millones de espectadores la asociaran con una de las series juveniles más populares de su época. Pero su carrera también continuó más allá de la interpretación. Bisi se convirtió en una figura pública con una presencia muy personal en la era digital. Su programa de entrevistas, Bisi Tonight, y su libro de memorias, This Will Only Get a Little, permitieron al público conocer una faceta diferente de ella. A lo largo de los años, ha mostrado una imagen abierta y cercana. Quizás por eso su decisión de compartir públicamente esta experiencia resulta tan significativa. No se trata únicamente de anunciar un diagnóstico. Es contar el miedo, la incertidumbre y las complicaciones que existieron después. También es reconocer que la recuperación no siempre sigue una línea recta. En su camino, Bisi contó además con el apoyo de personas importantes. Michelle Williams, su compañera de Dawson Crece, fue una de las figuras que estuvieron a su lado. También recibió el respaldo de la esposa de James Van Der Beek. En medio de un año tan doloroso para el grupo de actores vinculados a la serie, ese apoyo adquirió un significado especial. La historia de Bisi Phillips está marcada por una sucesión de acontecimientos inesperados. Primero, la muerte de un querido compañero. Después, una prueba médica a la que casi no acude. Más tarde, un diagnóstico que llegó sin síntomas previos. Luego, el miedo a una cirugía cerebral. La primera operación. La recuperación. Y, cuando parecía que todo avanzaba, una infección que obligó a entrar nuevamente a quirófano. Cada una de esas etapas podría haber sido suficiente para transformar por completo la vida de una persona. Pero todas ocurrieron en una sucesión de meses. Hoy, Bisi Phillips mira hacia adelante con una realidad diferente.
Las revisiones periódicas formarán parte de su vida, pero las operaciones y los momentos más críticos han quedado atrás. Su testimonio recuerda algo fundamental. A veces, los diagnósticos más importantes aparecen cuando una persona no esperaba encontrar nada. Bisi no tenía síntomas. Acudió a un chequeo y esa decisión permitió descubrir un problema que requería tratamiento. Pero su historia también habla de miedo, porque incluso una persona fuerte, acostumbrada a exponerse públicamente y a continuar trabajando, puede sentir terror ante la incertidumbre. Bisi no escondió que entrar al quirófano le daba miedo. Tampoco ocultó el impacto emocional de tener que volver a pasar por una segunda cirugía. Y quizás esa sea una de las partes más humanas de todo su relato. No presenta una recuperación perfecta. No convierte la experiencia en una historia de superación sin dificultades. Cuenta que tuvo miedo. Que intentó proteger a su hija. Que quiso recuperar rápidamente el ritmo de su vida. Y que una complicación inesperada la hizo sentir que regresaba al punto de partida. Ahora, después de 2 cirugías y una recuperación marcada por momentos difíciles, Bisi Phillips continúa con las revisiones que deberá mantener de manera indefinida. La actriz que durante años acompañó a millones de espectadores en la televisión se enfrenta ahora a una historia mucho más personal. Una historia que comenzó con una prueba que casi no se realiza. Una decisión tomada apenas un día después de la muerte de James Van Der Beek. Y un diagnóstico que nadie esperaba. Hoy, Bisi Phillips puede mirar atrás y recordar todo lo que ocurrió. El impacto de la noticia, el miedo a la cirugía, el alivio tras la primera operación, la inesperada infección, la segunda intervención y el difícil camino emocional que siguió. Su caso demuestra que una sola decisión puede cambiarlo todo. Aquella mañana, cuando dudaba si acudir o no a la resonancia, probablemente no podía imaginar lo que estaba a punto de descubrir. Pero fue, y esa prueba abrió el camino hacia un diagnóstico y un tratamiento que transformaron por completo su año. La historia de Bisi Phillips no es solo una noticia sobre una celebridad. Es el relato de un diagnóstico inesperado, de 2 cirugías y de una recuperación que continúa. Es también la historia de alguien que tuvo que detenerse después de una vida marcada por el movimiento, el trabajo y la exposición pública. Y, sobre todo, es la historia de una mujer que, tras recibir una noticia devastadora sobre un amigo y compañero, terminó descubriendo que también debía enfrentarse a una batalla propia. Una batalla que comenzó sin síntomas. Que casi pasa desapercibida. Y que hoy forma parte de una nueva etapa de su vida. Mientras continúan las revisiones periódicas, Bisi Phillips deja atrás los momentos más difíciles de las 2 operaciones, pero la fuerza de su testimonio permanece. Porque detrás de la noticia hay una sucesión de decisiones, miedos, personas que ofrecieron apoyo y momentos en los que todo pareció cambiar de un día para otro y quizá el momento más impactante de todo sigue siendo el principio. Un día después de perder a James Van Der Beek, Bisi Phillips acudió a una resonancia. Esa decisión terminó cambiando su propia. Bisi Phillips revela